Ah, bueno, vamos a continuar. Y habíamos quedado anteriormente que la pantalla se divide en un arreglo de píxeles, como podemos ver acá, donde las coordenadas 0, 0 generalmente están en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahora, uno de los problemas que vamos a abordar es el denominado efecto escalera, en el que el algoritmo decide prácticamente qué píxeles activar y no se puede llegar a contemplar un efecto de visualización requerida. A continuación vamos a analizar cada método y explicar qué ventajas tienen para reducir estos problemas. Bueno, vamos a pasar a lo que es los analizadores diferenciales digitales, DDA, por sus siglas en inglés, del que básicamente partimos de la idea de que si tenemos una línea con coordenadas iniciales x, o, y, o, y coordenadas finales x, f y f, vamos a calcular este ángulo, o como conocemos, la pendiente, y lo que básicamente calcularíamos sería algo así para lo que serían los incrementos. Bueno, el cálculo sería como sigue. Tendríamos delta x, que sería igual a la coordenada final, menos la coordenada inicial, y de la misma manera para la coordenada en y. Ahora para lo que es el incremento en x, sería nada más que x inicial más delta x, y de manera homóloga para el incremento en y. Continuando, vamos a continuar lo que son estos métodos de DDA. Vamos a ver lo que es el DDA simple y DDA simétrico. Perdón, algo que me olvidé explicar. No. La principal diferencia entre estos es el valor que tomará epsilon. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si nosotros tenemos delta x, como habíamos visto anteriormente, xo más delta x, nosotros habíamos acordado esta fórmula. Esto también puede darse de la siguiente manera, en la que tengamos la escalar epsilon, para que los incrementos sean proporcionales. A esto es a lo que me refiero en el que estos métodos de DDA simple y DDA simétrico van a cambiar.
Ahora, como explicamos acá, para lo que es el DDA simple, o perdón, el DDA simétrico, dividimos el incremento tanto en X como en Y, y lo dividimos entre un número constante. En este caso se puede tomar 2. ¿Por qué 2? Porque es fácil dividir cualquier número y simplemente obtener la mitad hasta que ambos sean menor a 1. Lo que vamos a hacer a continuación es la explicación de un pequeño algoritmo. Bueno, como habíamos definido anteriormente, delta x va a ser la coordenada final menos la inicial. De la misma manera para delta y vamos a utilizar un pequeño bucle while, propiamente un bucle do while, en el que básicamente lo que vamos a hacer, vamos a dividir delta x entre 2, como dijimos, mientras delta x y delta y sean menores a 1. Y para la visualización, en un hipotético caso tengamos una línea con coordenadas iniciales x1, y1 y coordenadas finales x2, y2. Bueno, vamos a definir inicialmente x y y como x1 y y1 respectivamente. Y lo que vamos a hacer, como en el caso anterior, vamos a usar un bucle do while en el que vamos a plotear las coordenadas x y y mientras estas nuevas coordenadas, que es la coordenada anterior más delta x, sea igual o menor a la coordenada final, a la coordenada final x2, y de la misma manera con la coordenada y. Estas dos condiciones tienen que cumplirse sí o sí para que este bloque while se detenga. Y vamos a usar esta función sail para redondear al inmediato superior el resultado de esta fórmula, para no tener el problema que habíamos explicado anteriormente de que los incrementos sean muy pequeños y exista el problema de que vamos a visualizar el mismo píxel muchas veces, haciendo un algoritmo obsoleto. Ahora, para el DDA simple, vamos a partir de un pequeño ejemplo en el que hipotéticamente tenemos x1 es igual a 100 y perdón, esto es y1 y la coordenada y1 es igual a 50. Lo que hace este método es que te indica que vamos a dividir entre el más grande de estos dos. Entonces el incremento en x va a ser igual a 1 y el incremento en y va a ser igual a 0.5 para este hipotético caso. Con esto nos vamos a olvidar del problema que habíamos explicado anteriormente, en el que si el incremento en x va a ser muy pequeño, vamos a desplegar el mismo píxel una y otra vez y no vamos a tener que redondear.
Algo que quisiera destacar de esto, algo que quisiera destacar de estos dos métodos, y que no quisiera que lo olviden, es que una de las desventajas de este método es que utiliza lo que es la división, como pudimos ver acá en el inicio. Bueno, vamos a ver en el siguiente algoritmo. Bueno, entonces, digamos que vamos a llamar a esta variable de valor absoluto de la diferencia de estas dos coordenadas, x1 menos x2 o x2 menos x1, no importa, ya que tenemos un valor absoluto acá. Y vamos a utilizar un condicionante if, en el que si el valor absoluto de la coordenada final en y menos la coordenada inicial en y, o si quieren al revés, como está acá, la coordenada inicial menos la coordenada final en valor absoluto, no importa, sea mayor a la longitud. Entonces la longitud, esta variable que le hemos llamado long, va a tomar este valor. En caso de que esto no se cumpla, entonces la variable long va a tomar este otro valor. Ahora, para el incremento en x, vamos a tomar el valor absoluto, como dijimos antes, de la coordenada inicial menos la final, dividido entre nuestra variable long. Algo que... Y de la misma manera para la coordenada en y. Algo que, bueno, quisiera añadir, como explicaba anteriormente, es que la desventaja de este algoritmo, hablando de términos de computación, las divisiones siempre son algo problemáticas y lentas. Es mucho más complicado dividir entre un valor x cualquiera que entre dos. Bueno, en sí cualquier división siempre es un poco más complicado, hablando en términos informáticos, por así decirlo. Es por eso que estos algoritmos suelen ser más lentos. Ahora vamos a continuar con el algoritmo de Bresengen. Para Bresengen, la línea que se visualiza nunca es la verdadera. ¿A qué se refiere? A ver, vamos a tomar otro color. Es decir que la que se va a visualizar más o menos va a ser una línea así, donde él define como esta línea la línea de visualización. Y esta de acá, la azul, la línea verdadera. Y acá, por supuesto, tenemos un error. El principio de este algoritmo es que la distancia debería ser mínima, es decir, este error debería ser mínimo. Es ahí donde parte este algoritmo. Bueno, vamos a ver en este pequeño ejemplo en el que ya habíamos comentado antes, podremos tener un pequeño loop donde vamos a visualizar los píxeles. Imaginen que este es uno de estos cuadrados de acá, es decir, la rejilla. Y estos puntos de acá llegarían a ser los píxeles.
Entonces, para calcular el error, lo que plantea Bresenham es que vamos a tomar el punto medio de acá y de acá. Por supuesto, vamos a almacenar las coordenadas de este punto medio y a partir de aquí es de donde se cuantifica el error. Aquí y aquí. Estos píxeles de color negro son los que se están activando. Estos no. Entonces, lo que hacemos de esta rejilla o cuadrícula, nosotros sacamos el punto medio, por supuesto guardamos las coordenadas y a partir de acá cuantificamos este error. Ahora, hay que destacar que este error de acá no va a ser igual al error de acá. Eso, ¿cómo podemos determinarlo? Pues con la pendiente. El valor de este error, por decirte inicial, hasta este error final de acá, va a ser este error más la pendiente, como tenemos en la fórmula de acá. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la misma cuadrícula y el píxel que se está activando más bien es este? ¿Por qué? Porque está más cerca, en un hipotético caso, claro. Entonces, de la manera como hicimos en la manera anterior, tenemos el punto medio acá y determinamos el error a partir de este punto medio. Entonces, para este caso, en el que estamos subiendo un píxel, vamos a tener el error más la pendiente menos 1. Esto porque estamos subiendo un píxel, porque estamos cambiando de píxel. Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo para lo que es el dibujo de círculos. Entonces vamos a partir de una ecuación general de un círculo de x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces nosotros necesitamos, como habíamos explicado, la pendiente, que podemos explicar por medio de esta fórmula. Y lo que tendríamos, si derivo esta fórmula de acá respecto a x, y tendríamos 2x más 2y diferencial de y sobre diferencial de x. Bueno, y sabemos que la derivada de una constante es 0. Y si despejamos esta ecuación, acá, vamos a tener esta ecuación de acá. Y vamos a reemplazarlo en estas ecuaciones que habíamos explicado anteriormente, en el que el incremento en x va a ser nada más que la coordenada inicial más un escalar epsilon multiplicado por delta x, y de la misma manera para el incremento en y. Bueno, reemplazando entonces lo que tenemos, nos queda esto, que la coordenada en x, el incremento en la coordenada en x es igual al x inicial más epsilon, no olviden que es un escalar cualquiera, por y. Y de la misma manera para el incremento en y.
¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros, digamos que tenemos un punto inicial x, y, entonces para el incremento o el siguiente píxel a visualizar va a ser determinado por la derivada o la pendiente de este punto de acá. Es decir, vamos a sacar una tangente. Vamos a sacar una tangente para visualizar el siguiente punto o para dibujar el siguiente punto. Y de la misma manera vamos a hacer con el siguiente hasta completar un círculo. Ahora, vamos a expresar la anterior ecuación de manera matricial. Bueno, y si nosotros resolvemos estas ecuaciones de acá, estas ecuaciones matriciales, nos va a quedar esta expresión de acá. Bueno, si no se logra ver bien, vamos a decir que el incremento en x al cuadrado más el incremento en y al cuadrado va a ser igual a la coordenada inicial al cuadrado más la coordenada aquí, perdón, más la coordenada inicial al cuadrado. Y si nosotros resolvemos este determinante, esta matriz, por el método de las determinantes, nos va a quedar una expresión en la que vamos a tener 1 más epsilon al cuadrado. En el que el error va a ser este de acá, esta expresión de acá. Imaginen que, como habíamos explicado anteriormente, vamos a tener esta ecuación de un círculo con el radio. Este término de acá, que estoy subrayando acá, corresponde al radio. Y estamos multiplicando por este error de acá. Entonces no estamos teniendo una ecuación similar a la que hemos planteado inicialmente, con el radio inicial que nosotros queremos visualizar. ¿Esto qué quiere decir? Que con cada iteración no vamos a llegar a un punto exacto, sino un poco afuera del que estamos dibujando el círculo. Y al final, cuando lleguemos acá, no va a cerrar completamente. Estaríamos teniendo un comportamiento elíptico, no de un círculo. Bueno, para corregir esto, vamos a volver a la anterior ecuación y vamos a hacer un pequeño arreglo en el que en vez de x incremento vamos a tener xn más 1. Para los que no pueden verlo bien va a ser así. En vez de incremento en x va a ser xn más 1, xn, donde ya habíamos dicho que xn es el incremento inicial por epsilon por la coordenada y, n. De la misma manera para y, de la misma manera para y,
n más 1 coordenada inicial en y más epsilon x n más 1. Simplemente vamos a hacer esta pequeña modificación. Ahora, si lo ponemos en forma matricial, nos va a quedar esta expresión de acá. Y si nosotros resolvemos esta ecuación, bueno, no se logra visualizar bien acá, va a ser xn más 1 al cuadrado más y n más 1 al cuadrado igual a xn al cuadrado más yn al cuadrado. Y si resolvemos esta matriz de acá, como hicimos anteriormente por el método de determinantes, de diagonal, esta diagonal 1 por 1 menos epsilon al cuadrado por esta otra diagonal con signo negativo menos epsilon por epsilon. Vamos a tener el valor, este valor va a ser igual a 1. Y aquí tenemos 1. Y como habíamos visto anteriormente, va a ser igual a nuestra expresión va a ser igual a nuestra expresión general de un círculo, la ecuación general de un círculo, r cuadrado, donde esto de aquí es el radio. Entonces podemos determinar que el radio inicial más el radio va a ser igual al radio en el siguiente punto. A eso se refiere con Rn más 1, es decir, el radio en la coordenada inicial n más, va a ser igual al radio en la siguiente coordenada, n más 1. Bueno, vamos a continuar con el algoritmo de Wu, que es una mejora del algoritmo de Bressenheim. Claro que cabe destacar que este algoritmo aún es más lento que el de Bressenheim, pero nos ayuda bastante a reducir el aliasing o efecto escalera que habíamos visto anteriormente, como podemos ver acá. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de cómo quedaría. Este algoritmo consiste en dibujar pares de píxeles a ambos lados de la línea y por supuesto van a ser coloreados dependiendo de la distancia que tengan a esta línea, a lo que llamamos anteriormente la línea verdadera. Entonces los píxeles en los extremos de la línea
se manejan por separado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, por lo que podemos ver acá es la representación del algoritmo de Wood. Entonces lo que hacemos es que el cálculo se realiza con los dos píxeles más cercanos a la línea, a esta línea, que sería la línea verdadera, como habíamos indicado anteriormente. Y se colorean con diferente intensidad, como podemos ver en el ejemplo de acá. Bueno, en otras palabras, el 100% de la intensidad se divide entre los píxeles que limitan la línea vectorial en ambos lados.